Muy bien, vamos a entrar en esta parte a lo que es la observación. Pero ¿y por qué es importante la observación? En muchos sentidos la observación es muy importante porque nosotros, inclusive al momento de ir, por ejemplo, en las calles, vemos, ¿no? ¿Por dónde viene un grupo de gente? Nosotros tenemos que tener un distanciamiento social. Viene un grupo de gente, me voy a pasar a la otra vereda y voy a seguir caminando. Yo estoy tomando decisión a través de la observación. La observación es una herramienta también científica para la recolección de datos. Y más adelante les voy a dar ejemplos acerca de lo que es la observación y cómo funciona. ¿Ok? Al aplicar el método de la observación, el investigador se limita a ver, analizar las acciones y los hechos que le interesan sin establecer una comunicación con el individuo, ¿ya? O con el sujeto de investigación o de estudio, sin establecer una comunicación, sino yo puedo verlo cómo él se manifiesta, cuál es su comportamiento, cuáles son sus gustos, cada cuánto va al mercado, cada cuánto va y compra ese producto, todos los días va y compra pan, todos los días va y compra carne. Esa es una observación de un investigador acerca de un individuo que yo estoy analizando, que yo estoy estudiando, ¿ya? La observación puede hacerse mediante personas con el uso de aparatos mecánicos. Puedo utilizar aparatos mecánicos como son cámaras filmadoras, videograbadoras, etcétera. Todo que registre el momento del comportamiento de este usuario. Y se dice que la observación nos ayuda, a nosotros, nos ayuda a que el individuo no mienta, porque el individuo no va a estar fijándose, ¿ya? Él no va a tener en cuenta que nosotros lo estamos analizando, que él es objeto de nuestro análisis, de nuestra investigación. Entonces, el individuo no va a hacer, y va a hacer las cosas de forma natural. ¿Se han dado cuenta cuando una persona siente que la están siguiendo, la está investigando, toma acciones que no son naturales? Toma acciones preventivas, quizás para sobresalir o para disminuir, pero toma acciones. Pero una persona cuando ella no se da cuenta que la están observando, ella actúa de forma natural. Y eso pasa en la observación. Cuando nosotros estamos observando, ¿ya? El individuo acciona o toma acciones de forma natural. Y ahí podemos determinar o detectar, ¿ya? Las preferencias, los gustos de este individuo, sin necesidad de establecer comunicación. Ahora se dan cuenta cómo es importante la observación. La observación nos ayuda en todos los sentidos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a subir a un microbús para irnos a nuestra casa, a nuestro trabajo, nos fijamos, ¿no? ¿Está lleno o no está lleno? Y tomamos decisión. Sí está lleno, entonces no me subo. No, no está lleno, hay espacio. Bueno, me subo. Entonces tomamos decisión a través de la observación. ¿Ok? A través de la observación. Entonces, por eso es importante la observación en esta herramienta de recolección de datos o técnicas para la recolección de datos. ¿Por qué usamos la observación? ¿Ya? En ocasiones resulta adecuado, más objetivo y económico observar la conducta, ¿ya? De las personas y anotarlas para sacar conclusiones. Cuando usamos el método de la observación, evitamos que las personas mientan, los que le mencionaba, ¿no? Evitamos que esas personas nos mientan o que tomen acciones más sobresalientes o que tomen acciones que disminuyan el grado de acción que ellos hacen. Entonces, evitamos eso a través de la observación, ya que nos damos cuenta de lo que realmente sucede, de lo que realmente le gusta, ¿no? Entonces, en ese periodo nos damos cuenta de esa persona. Por ejemplo, es una persona que todo el tiempo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, es una persona que todo el tiempo va al gimnasio, va al gimnasio, va al gimnasio, come cosas sanas, saludables, etcétera, etcétera, pero, pero no había sabido comer todas las cosas saludables, ¿sí? En la mañana se echa unas empanaditas fritas
con su chocolate y lo vimos en el mercado. Y esa es una forma de observar de una forma natural. El individuo no va a detectar que lo están observando y él va a actuar de una manera natural. A lo contrario, cuando le hacen una entrevista, él trata de verse lo más presentable posible, ¿no? Y tratar de parecer, de parecer adecuado para esa investigación. Entonces, eso es lo que pasa en la observación. En la observación no hay ni una comunicación verbal, solo es observación, mirar lo que sucede, el fenómeno, cómo sucede, cómo se manifiesta. ¿Ok? Seguimos. Las ventajas de la observación, vamos a ver las ventajas. Los acontecimientos en, se registran conforme se suscitan. Entonces, eso es muy importante. Esos acontecimientos se registran conforme suceden, conforme se manifiestan, así se registran. ¿Ya? Entonces, esa es una de las ventajas de la observación. No depende de los entrevistados para obtener la información deseada. No depende de un entrevistador, no depende de un moderador, no depende. Solo puede ser el investigador en tomar apuntes visualmente o utilizar artefactos de grabación. ¿Ya? Se evita la redacción de preguntas. No hay preguntas en la observación. Y los errores, y los errores que estos pueden causar. Tampoco, ¿ya? Entonces, esa es otra de las ventajas. La información que se obtiene es exacta, porque el individuo actúa de forma natural, ¿ya? Su principal desventaja. Mediante la observación es muy difícil interpretar aspectos como las motivaciones de los individuos, los gustos y las preferencias, ¿ya? Ya que por lo general estos aspectos pueden manifestarse de muy diversas maneras, por lo que puede confundir los hechos. Tampoco, cuando hablamos de los individuos, tampoco podemos determinar, ¿no? A través de la observación, y esta es una de las grandes desventajas, las características o atributos de este individuo. Por ejemplo, edad, ¿verdad? No podemos determinar edad, no podemos determinar nombre, no podemos determinar peso, no podemos determinar talla. Son esas variables que a veces nos interesan, ¿ya? Pero según la naturaleza de la investigación no la podemos determinar con la observación, ¿verdad? No, esas variables no las podemos determinar con la observación. Estado civil, pretensión salarial, etcétera, etcétera, no lo podemos determinar. Entonces, a simple vista no se puede, o a simple observación no se puede determinar eso. Entonces, eso pasaría a ser una desventaja en lo que es la observación. Entonces, mire, algunas herramientas, algunas desventajas de algunas herramientas tenemos que cubrirlo con ventajas de otras herramientas. Entonces, si nosotros estamos haciendo una investigación y vemos que una de estas herramientas no es muy pertinente, entonces nosotros estamos en el razonamiento de identificar cuál de estas herramientas es la más adecuada para determinar mi investigación. Yo puedo combinar, no hay un límite para utilizar estas herramientas. Podemos utilizar las cuatro, podemos combinarlas de acuerdo a la naturaleza de una investigación. ¿Ok? Eso quiero que lo tomen en cuenta, porque algunas desventajas de algunas técnicas pueden ser validadas con las ventajas de otras técnicas, ¿verdad? Si yo le digo que aquí no se puede ver las motivaciones y los gustos en lo que es la observación, no se puede ver la motivación y los gustos de los individuos, pero a través de la entrevista a profundidad sí se puede. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Primero observo a esta persona. Esta persona se asemeja a una preselección, ¿ya? Para los grupos focales. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? A través de la observación de la herramienta estoy haciendo una preselección para que estos individuos entren a la sesión de grupo. Lo mismo pasa con la entrevista, ¿ya? Con la entrevista a profundidad. Yo a ese individuo lo quiero investigar. Entonces primero primero voy a dar una observación para que sea de mi grado de interés. Tal vez no es de mi grado de interés, no es lo que yo estoy buscando. Entonces, para qué voy a hacer una entrevista a profundidad con él?
Si no es lo que estoy buscando, no me va a dar la información pertinente. Entonces, nosotros tenemos que primero observar para luego determinar si ese individuo nos va a dar información valiosa o no. Entonces, por eso es importante también lo que es la observación. ¿Ok? Vamos a continuar. Otra de las desventajas. Las observaciones pueden llegar a ser muy alto, ya que la aplicación de este método requiere de personal muy calificado, además del uso de puestos de observación, que resulta en particular caro. Entonces, realizan puestos de observación, compran cámaras de grabadoras, o sea, cámaras grabadoras, videograbadoras. Entonces, también eso es costoso, ¿ya? Entonces, esas son otras de sus desventajas. Y adivinen qué, vean que para observar a un individuo y su comportamiento de individuo tiene que ser un profesional para ver los movimientos que ellos tienen. Así como dijimos que para la entrevista a profundidad tiene que ser un psicólogo, ¿qué tendría que ser para aplicar una herramienta de la observación? Personas que conozcan, ¿no? Que conozcan el comportamiento de las manos, cómo se mueve, cómo camina, cómo se para, etcétera, etcétera. Es muy importante esto, es muy importante. Y para esto también tiene que ser el comportamiento corporal de este individuo. ¿Por qué? Porque está sujeto a observación. Y estos profesionales también son costosos. Entonces, imagínense, y poner puesto de observación. Entonces, también es relativamente caro lo que es la observación, en lo que es la observación. En algunos casos, los participantes pueden cambiar sus hábitos. Muchas veces cambian sus hábitos los participantes, al notar que los observan. ¿Ya? Entonces, por eso es importante cuando planteemos esos puestos de trabajo o esos puestos de observación, que no sean tan sencillo descubrirlo que están ahí. Porque los individuos se sienten incómodos y empiezan a actuar de distintas maneras, o empiezan a cambiar, o empiezan a tomar acciones para que ellos no se noten tan naturales. Entonces, también eso es importante. Por ejemplo, en caso de la observación cibernética, puede suceder que una persona no se desenvuelva por completo de manera natural y deje de visitar ciertas páginas. Entonces, también es importante, por el temor a ser observado. Todo el mundo nos sentimos ese temor de ser observado, ¿verdad? Inclusive, miren quienes utilizan de la mejor manera posible la observación. Son los delincuentes, los asaltantes, los que persiguen. Ellos los utilizan de la mejor manera la herramienta científica de la observación. Ven por dónde se van, ven a qué hora salen de su casa, ven a qué hora vuelven, ¿ya? Ven qué línea toman, a qué hora vuelven, qué hacen los fines. Entonces, ellos hacen un seguimiento visual, los observan y ustedes no se dan cuenta. Por eso muchas veces mamá, papá, tío, tía, abuela nos dicen, no, tomen caminos distintos, no siempre vayan por este mismo camino, tomen otras acciones, vénganse con alguien, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hasta ellos utilizan esas herramientas. ¿Eh? Hasta ellos lo utilizan. Muy bien, y más que todo en las redes sociales, la observación es bastante. Así que tengan mucho cuidado en el momento de manifestar algún dato. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a la observación. Vamos a entrar a lo que es la encuesta. ¿Qué es la encuesta y para qué nos sirve la encuesta? ¿Ya? La encuesta se basa en interrogatorios de los individuos, a quienes se le plantea una variedad de preguntas, ¿ya? Con respecto a su comportamiento, intenciones, actitudes, conocimientos, motivaciones, así como las características demográficas de su estilo de vida. Entonces, aquí ya tenemos datos cuantitativos más exactos. ¿Por qué datos cuantitativos más exactos? Porque las preguntas en una encuesta son más cerradas, ¿ya? Género, sexo, género, hombre, mujer, masculino, femenino, ¿ya? ¿Te gusta, te gusta el helado, sí o no? Sí, muy bien. Entonces, preguntas así, preguntas
directas, preguntas con respuestas bien específicas. ¿Ya? ¿Te gusta el helado? Sí. ¿Qué tipo de sabor te gusta? Vainilla, chocolate, mora, etcétera, etcétera. Te dan alternativas. Son preguntas y vos vas a tener que elegir alguna de ellas. Ah, mi respuesta no está en ninguno. Y tienen algún inciso ahí por al final. Otros sabores. ¿Qué es lo que más aprecias en un helado al momento de consumir? Sus características, su atributo, el tamaño, la forma en que lo sirve, el lugar donde lo sirve, etcétera, etcétera. Entonces, son preguntas bien cerradas. Por eso lo que dice que ayuda a interpretar el comportamiento, intenciones, actitudes, conocimientos, motivaciones, características demográficas y la misma estilo de vida que tiene cada uno de estos individuos. Entonces, por eso es importante la encuesta. La encuesta también es una de las que más se utiliza. ¿A quiénes no le han hecho encuesta? Hay varios tipos de encuestas, ¿verdad? Entonces, vamos identificándola cada una de esas encuestas. También tenemos encuestas telefónicas, encuestas por correo, encuestas por Facebook, encuestas por Gmail, etcétera, etcétera. Aquí no, ustedes me van a entender, los que son de Tigo. A ver, ¿cuántas veces no lo llaman para hacer una encuesta telefónica? ¿Mm? También ellos aplican esa herramienta y supuestamente dice para mejorar la calidad de atención al cliente o para mejorar la calidad del servicio. Eso nos dice, ¿verdad? Entonces, ellos son unos másteres en utilizar las encuestas en línea, las encuestas telefónicas, ¿ok? Vamos a ver. El cuestionario es estructurado. El cuestionario no es flexible. El cuestionario es estructurado. Sigue una jerarquía, sigue un orden. ¿Ya? Así que el cuestionario no es flexible. Acuérdense de eso, no es flexible. Sigue una estructura, un proceso. ¿Ya? Sigue un orden que se aplica a la muestra de la población. Identificamos la muestra, sacamos la muestra representativa y ejecutamos la encuesta en esa muestra. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Eh, y está diseñado para obtener información específica de los participantes, los que le dije, información específica de los individuos, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero saber hombre, mujer, sexo, varón, mujer, ¿ya? Edad, intervalo de edad, pretensión salarial, estado civil, ¿ya? Entonces, gusto, su gusto, sabores, con qué frecuencia va a la tienda, la frecuencia de movimiento. Entonces, yo ahí estoy determinando información más específica de estos participantes. Si antes hablaba de información general, ahora hablo de información específica, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante. La recolección estructurada de los datos, uso de un cuestionario formal que presenta las preguntas y un orden predeterminado. ¿Ya? Entonces, yo tengo que estructurar bien la encuesta. Y es lo que más cuesta. Y es una de las desventajas más grandes. El no saber estructurar bien una encuesta nos puede llevar a un sesgo, nos puede llevar a una mala toma de decisión. Entonces, tenemos que tener en cuenta saber definir con exactitud lo más preciso la encuesta, estructurar. Por ejemplo, yo voy a determinar una encuesta de el consumo de la leche blanca, ¿ya? ¿Usted consume leche blanca? Sí, no, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí consume. ¿En, en qué momento del día lo consume? ¿En la mañana, tarde, noche? ¿Con qué lo consume? ¿En postres, en tortas, qué sé yo? ¿Dónde lo compra? ¿Con qué frecuencia lo compra? ¿Qué marca de leche blanca usted consume? Entonces, esas son herramientas específicas, son preguntas bien cerradas. Ya son preguntas cerradas que nos van a llevar a describirlo con exactitud al individuo. ¿Ok? Entonces ahí es muy importante.
Ventaja de la encuesta. El cuestionario, el cuestionario es fácil de aplicar porque tiene una estructura, no puede ser flexible, las respuestas son exactas y concretas, no vienen aquí respuestas generales, no viene una respuesta general, sino una respuesta bien específica, por eso es lo que dice, el cuestionario es fácil de aplicar, ¿ya? Los datos que se obtienen son confiables porque son del individuo al encuestador, ¿verdad? Del individuo al encuestador. Porque las respuestas se limitan a las alternativas planteadas, a las alternativas que ustedes le van a dar. Ustedes le van a dar una alternativa, ¿ya? Las alternativas ustedes las eligen, ¿verdad? Entonces ellos se tienen que adaptar a esas alternativas. El uso de las preguntas de alternativa fija reduce la variabilidad de los resultados. Entonces, esto quiere decir que si nosotros hacemos una pregunta y tenemos las respuestas alternativas, ellos no se van a salir de ese rango de respuesta. No van a poder porque no hay alternativa a otras respuestas. Entonces, no va a haber variabilidad en esos resultados. ¿Ok? La codificación, el análisis y la interpretación de estos datos son relativamente sencillos. Ya lo vamos a ver a continuación en el siguiente tema. ¿Cómo vamos a organizar? ¿Cómo vamos a interpretar? ¿Cómo vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a sacar frecuencia? Y van a ver que es relativamente sencillo y más fácil de aplicar en una encuesta. Ya, esas son las ventajas. Las desventajas de la encuesta. Los participantes no están dispuestos, ya no están dispuestos o sean incapaces de brindar la información deseada. ¿Ya? Algunos individuos no van a querer, no van a tener tiempo, etcétera, etcétera. Van a tener, van a tener muchas cuestiones para no responder a su cuestionario de ustedes. Entonces, ustedes ahí tienen que ser motivadores. Ustedes tienen que ser motivadores. Entonces, si usted responde este cuestionario, se va a ganar este caramelo, o se va a ganar este premio sorpresa, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que la encuesta tenga una desventaja de las demás herramientas. Los individuos no están dispuestos a responder si la información requerida es delicada o personal. Pero obvio, hasta ustedes no van a querer responder alguna pregunta embarazosa o comprometedora hacia usted, ¿verdad? O que comprometa su integridad de usted. Entonces no van a querer. Esa es otra de las ventajas. No es fácil redactar las preguntas de manera apropiada. Les dije, ¿no? Otra de las desventajas yo les dije que era la redacción de estas preguntas. Es muy complejo. Se tiene que tomar uno, dos, tres veces análisis y revisar y revisar y revisar. Entonces, esto también no es sencillo, ¿ya? Y es por eso que es una de las desventajas, porque el mayor tiempo que se ocupa es en redactar las preguntas adecuadas, más que en ejecutar. ¿Ok? Entonces, eso es por aquello es una desventaja. Los tipos de encuestas. Inclusive su docente va a utilizar encuestas con ustedes. Por ejemplo, la próxima semana, cuando haya examen, ¿verdad? En Google Formulario van a dar su examen y ahí van a tener la pregunta y su respuesta. ¿Ve? Yo estoy recolectando información de ustedes hacia mí, del conocimiento, si ustedes han estudiado o no han estudiado, ¿verdad? Yo voy a tener esa información, la voy a tener esa información. ¿Y cómo puedo recolectarla? A través de una encuesta. Y de la misma manera en la universidad, ¿no? El PSA, la prueba de suficiencia académica. Entonces, ahí también le hacen un cuestionario. Eso es el cuestionario. El banco de preguntas es el cuestionario. El examen es el cuestionario para ver si ustedes cumplen los requisitos mínimos para entrar a la universidad, o el conocimiento mínimo, le dicen ellos, ¿no? Para entrar a la universidad, para estudiar alguna carrera. Pero ellos también utilizan encuestas. Yo utilizo encuestas con ustedes. Y ustedes van a ver el resultado de esa encuesta. Si se han preparado o no se han preparado, ¿verdad? Yo voy a ver si ustedes han leído, vieron, analizarlo. Ahí yo voy a ver, en ese sentido. También se utiliza la encuesta. En todos esos aspectos también se utiliza la encuesta. Tipo de encuesta. Cuando hablamos de tipo de encuesta,
hablamos de encuestas telefónicas, que ya se los mencioné, y tenemos las encuestas telefónicas tradicionales, las que nos llaman, hay un operador y nos llaman, nos marcan, nos dicen, oh, ¿cómo está? Queremos hacer una encuesta de la empresa Tigo, etcétera, 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 etcétera. Y la otra encuesta también telefónica, pero asistida por una computadora, que es lo que actualmente ya está haciendo alguna de las empresas, inclusive Tigo ya. Pero ¿qué pasa si yo pongo a un individuo, a una persona, a llamar a uno por uno y a ejecutar la encuesta? O lo hago asistido por una computadora, por una grabación que llame. Voy a reducir costos de recolección de datos, voy a reducir abismalmente el costo. También eso juega un papel fundamental en lo que es las encuestas telefónicas. Pero que no se olviden que las encuestas telefónicas ya están quedando de lado. Antes había los tipos de encuestas de los correos tradicionales. Por ejemplo, hay encuestas por correo. Ahora encuestas por correo electrónico. A su Gmail, Hotmail, Yahoo, le llega una encuesta por correo electrónico, ¿verdad? Le llegan. Pero ustedes después no se van a tomar el tiempo de responder así, a responder por responder, o sea, sin ningún incentivo. Van a perder su tiempo, etcétera, sin ningún incentivo. Ah, pero si dice, responde esta encuesta y te someterás a un sorteo, qué sé yo, de celulares o del tema que se esté tratando. Sorteo de celulares. Entonces, ahora sí hay incentivo. Yo relleno el cuestionario y lo envío y participo. Entonces, de esa forma, estos investigadores nos motivan a que nosotros respondamos a estas encuestas. Y antiguamente en el correo tradicional, cuando venían las encuestas por correo tradicional antes que exista el internet, venían los correos a las casas de los individuos con encuestas para que ellos rellenen y devuelvan. Entonces, antiguamente se hacía eso, que ahora ya no se hace, muy poco, muy escaso, pero no se está llegando a hacer eso. Las encuestas que son en casa, las encuestas que son en los centros comerciales o las encuestas asistidas también por computadora en las redes, ¿ya? Pero, pero las encuestas personales en casa lo podemos dar como ejemplo el censo. Cuando es el censo, no nos quedamos en casa y viene un encuestador y nos pregunta, nos pregunta, nos pregunta, nos pregunta. A cada uno de los individuos de miembros de un hogar, de una familia, de una casa, les preguntan, ¿no? Entonces, ahí se aplica lo que es el censo. ¿Ok? Entonces, esos tipos de encuestas existen. ¿Ok? Vamos, vamos a continuar. Realizar encuestas siempre ha significado una baja inversión, pues solo debe pagarse por la producción del cuestionario si se necesita, ¿ya? Una muestra más grande de la población general puede asignarse un incentivo en efectivo que puede ser tan bajo como dos por persona. O ahí, como dijimos, ¿no? Entrar a un sorteo o realizar una rifa o etcétera, etcétera. Pero ya incentivarlo, ¿no? Incentivarlo a que respondan, ya se gana un ticket para un sorteo, se gana un ticket para esto, entonces es válido. Ese incentivo para que esos individuos respondan. De caso contrario, no respondería, ¿ya? Reco- Recopilación de datos convenientes. Las encuestas pueden proporcionarle a los participantes de varias maneras, vía correo o bien subirlas en línea y compartir el link del cuestionario, que es lo que se hace con Google Formulario. En la actualidad, la encuesta en línea ha sido la forma más popular de recolectar datos de los participantes. Objetivo, aparte de la conveniencia de la recopilación de datos, el espectro puede ser más amplio que en los formatos de encuestas tradicionales. Entonces,
eh, más que todo, las encuestas en línea no son tomadas mucho en cuenta. O sea, cuando nosotros estamos navegando en Facebook, vemos varias encuestas, ¿no? Inclusive hasta encuestas, vamos a hablarlas así, encuestas bochornosas, encuestas, eh, hay encuestas, ahora más que todo encuestas políticas, ¿no? Inclusive, cualquiera hace una encuesta para, no sé, con qué fin, qué objetivo tiene eso, pero hacen, ¿no? Si fueran las elecciones, oh, ¿por quién votaría? Dele, si votaría por este candidato, dele un like, si votaría por este candidato, eh, dele un corazón, qué sé yo, un emoticón por aquí, un emoticón por ahí. Son, son cuestionarios, esos son cuestionarios, pero esos cuestionarios son informales, no tienen una estructura científica, es cualquier cosa, pero al final de cabo son cuestionarios. Ya, son cuestionarios informales. Por eso les dije, en las redes sociales la informalidad es lo que reina. ¿Ya? Aparte del análisis de los datos secundarios que son, que ya les dije que un 60 de esos datos son irreales. ¿Ya? Son datos secundarios que no tienen fuente, que no tienen confiabilidad, que no tienen calidad, que no tienen pertinencia, ¿ya? Que no tienen actualidad inclusive. Entonces, ¿para qué esos criterios? ¿Para qué tenemos los criterios? Para evaluar esos datos. Entonces también existen eso. Buena significancia estadística. Nos puede dar buenísima significancia estadística, porque los datos son específicos. ¿Ya? Debido a la alta representatividad, es más fácil encontrar resultados estadísticamente significativos que otros métodos de recopilación de datos. Esta herramienta, la herramienta de la encuesta, es la que recolecta la información más específica de los individuos y es la que es la más utilizada en las investigaciones, las encuestas, ¿ya? Eh, Nos dan resultados precisos, como las preguntas de la encuesta deben someterse a cuidadosos escrutinios, ¿ya? Tiene que establecerse. ¿A qué es lo que me refiero? A que tiene que someterse a cuidadosos escrutinios. Tiene que ser revisado uno, dos, tres, hasta cuatro veces. ¿Ya? El cuestionario tiene que revisarlo hasta cuatro veces. Tiene que revisar. No es solo redactarlo, imprimirlo y ejecutarlo. No es, porque puede haber mucha incoherencia de una pregunta a la otra. Mucha incoherencia. ¿Ya? Tiene que haber una coherencia clara, tiene que haber una sinergia entre todas las preguntas. ¿Ok? Entonces a eso se refiere con los resultados y eso es lo que nos dan los resultados más precisos que tenemos. Ahora, paso para el diseño de un buen cuestionario. Hay cuatro preguntas clave que debemos hacernos cuando nuestro objetivo es diseñar un cuestionario estructurado y sin errores. ¿Ya? Primero, ¿de cuánto tiempo dispone? ¿Quiénes responderán a nuestro cuestionario? ¿De cuánto tiempo dispone ese individuo que va a responder nuestro cuestionario? Para hacerle las preguntas, las más claras posible y la más corta, con, con preguntas bien específicas y directas. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tiene el investigador para editarlo, presentarlo, aplicarlo, codificarlo, pasarlo y analizarlo? Porque el investigador tiene que dar una conclusión acerca de esa investigación. Y para dar una conclusión, tiene que editarlo, presentarlo, aplicarlo, codificarlo, procesarlo y analizarlo. Pasos para el diseño de un buen cuestionario. ¿Qué tanta disposición tienen quienes van a contestar? La disposición que tienen los individuos para contestar. ¿Cuánto costará su aplicación? Determinar qué información queremos y cuál es el objetivo de la investigación. Todas esas preguntas tenemos que saber. ¿Cuáles son los datos más relevantes que deseamos obtener?
¿Cuáles son los datos complementarios? ¿Cuál va a ser la información necesaria para comprobar la hipótesis? No se olviden que nosotros venimos hablando desde el análisis de los datos, que son las hipótesis, y a través de datos primarios validamos lo que son las hipótesis, validamos algunas de las hipótesis. ¿Y cómo generamos hipótesis? A través de datos secundarios. ¿Y cómo generamos? Pero ¿y cómo lo validamos? A través de datos primarios. Y el cuestionario es una herramienta de recolección de datos primarios. Entonces nosotros, a través de la hipótesis, vamos a hacer un cuestionario para poder responder algunas de esas hipótesis. Responder y validar. ¿Ok? A eso se refiere. Determinar qué tipo de cuestionario vamos a diseñar. Es necesario evaluar si el cuestionario debe hacerse mediante entrevista personal, por teléfono, por correo electrónico, ya que su redacción y el contenido dependen del tipo de pregunta, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a hacer un cuestionario, voy a ejecutar un cuestionario personal, o sea, persona a persona, es necesario que yo ponga la palabra sexo, si yo la voy a ver y voy a determinar si es sexo o no sé, o el sexo de la persona. Pero si la hago a través de una computadora, ¿es necesario determinarlo? Entonces, todas esas preguntas tienen que responderse en esta estructura. En saber cómo va a ser estructurado mi encuesta. Depende de la metodología que voy a utilizar. Va a ser tradicional, cuestionario, yo la voy a ejecutar y redactarlo de acuerdo a ello. Entonces, a eso es lo que se refiere. ¿Ok? Entonces, ahí llegamos a lo que es el fin de lo que es número, la unidad número 3, herramientas de recolección de datos.